Hola, bienvenidos a 15 Minutos al Rojo Vivo, el espacio donde conversamos con expertos de todo el mundo sobre marca personal, marketing digital, liderazgo y las tendencias que están transformando el mundo profesional. Hoy vamos a hablar de un desafío que afecta prácticamente a todos los profesionales: cómo diferenciarse en un mercado donde cada vez más personas buscan destacar. Y para conversar sobre este tema nos acompaña desde Barcelona un referente del personal branding y autor de un libro del cual también quiero que conversemos, que justo nos ayuda a reflexionar sobre eso. Giuseppe Cavallo, bienvenido a 15 Minutos al Rojo Vivo. Robert, muchas gracias. Buenos días a ti y a tus espectadores. Es un honor estar en tu show. Bueno, este Giuseppe, como pueden ver y por el nombre, es italiano que reside en España, es estratega de marca, consultor, docente, tiene más de 30 años de experiencia ayudando a organizaciones y líderes a construir marcas relevantes y sostenibles. A lo largo de la trayectoria de Giuseppe ha liderado equipos de marketing, de comunicación en multinacionales como Colgate Palmolive, Nissan. Además es autor de 3 libros sobre branding, marca personal. Entre ellos, Descubre tu marca personal, que es el último libro del que queremos conversar también. Y Giuseppe combina la visión estratégica de los negocios con una profunda convicción. Las marcas más poderosas son aquellas que logran conectar propósito, valor y autenticidad. Y con esta muy breve presentación de Giuseppe, quisiera empezar preguntándote justamente sobre tu libro. ¿Qué te llevó a escribirlo? ¿Cuál era la principal reflexión que querías dejar? ¿Por qué es importante en estos tiempos este tipo de publicaciones? Gracias Robert por esta pregunta. Bueno, la primera cosa que te digo es que yo he escrito 3 libros de autoría solo mía y he colaborado con otros autores en otros libros. Cuando yo escribo un libro, el primer objetivo que tengo es yo entender qué estoy escribiendo. Es una forma para mí para organizarme el pensamiento para profundizar, para también llevar, digamos, lo que yo considero que es importante un poco más a fondo. Y te digo la verdad, me sirve muchísimo en los 2 ámbitos donde trabajo. O sea, tanto en la enseñanza, como decías antes, yo enseño en ESADE Business School. Entonces allí me sirve mucho organizar el pensamiento, pero me sirve muchísimo también para organizar la forma como trabajo con mis clientes de consultoría. Ya, y específicamente en este libro, ¿qué es lo que te motivó? ¿Qué crees que le hace Sí. falta a la gente? Mira, el tema de este libro era que yo veía que mucha gente está como muy ocupada en experimentar con tácticas que pueden funcionar, y entonces yo a veces bromeo un poco con esa cosa, y con todo el respeto para las personas que intentan emerger, intentan ser visibles. Es como dar palos al agua. No sé si esto se dice Sí, en sí, sí, Latinoamérica también, es una forma sí. de decir muy común. Dar palos al agua, o sea, intentar cosas hasta que una funcione. Yo creo que, vale, se puede hacer esto, pero es un despliegue de energía importante, a veces puede provocar un poco de frustración, etcétera. Mucho mejor tener una estrategia. Y este es el tema fundamental que yo intento hacer con el libro. Y yo intento desvelar 2 cosas. Uno es que la marca personal, digamos, se puede construir con estrategia. Y dos, es que la marca personal realmente, si no es auténtica, tiene 2 problemas. Uno, tu público se da cuenta que no es auténtica y no te va a preferir a los otros. Dos, es que te vas a desgastar, vas a tener un burnout antes o después, vas a estar fuera de ti mismo, y esto no es algo que se puede sostener en el tiempo. Personas que quieren tener un negocio que dure en el tiempo tienen que estar cómodos dentro de su negocio, cómodas dentro de su negocio. Entonces, la marca personal no puede no ser auténtica, no puede no basarse en quién realmente somos. Y entonces el libro iba de estos 2 puntos fundamentales. Por un lado, dar a las personas unas pautas para que puedan enfrentarse a su marca personal, puedan construir su marca personal con una mentalidad estratégica. Y por otro lado, acompañar a las personas
en un camino que sea un camino de autenticidad, un camino de verdad consigo mismos. Y me parece que muchas personas que están siguiendo este método me parece que van bastante bien, están Y, bastante contentos. y justamente eso puede ser porque las personas están más preocupadas de hacia afuera más que hacia adentro, o sea, más preocupados de mostrar lo que tal vez creen que los demás quieren escuchar y no tanto conociéndose esa autenticidad, ese análisis interno. Sí, sí, absolutamente así, Robert. De hecho, antes estabas hablando de cómo se puede ser competitivos, ¿no? Al final, la pregunta iba en esta dirección, ¿cómo se puede ser competitivos en un mercado que, digamos, el mercado de la marca personal y el mercado en general, de estar dentro del mercado para hacer cosas? Digamos, hoy vivimos en mercados que están saturados. Esta es una verdad. Hay mucha gente haciendo cosas y es complejo competir con otros. Entonces yo esto, y lo he vivido, Robert, también en el mundo corporativo, también cuando estaba en Nissan, con responsabilidades bastante importantes de marketing a nivel europeo, a nivel global, etcétera. Yo a veces me frustraba bastante porque la atención era mucho con respecto a la competición, qué está haciendo la competencia, y mucho menos respecto a cómo podemos establecer una relación profunda con nuestro cliente. Vale, entonces, es una cosa un poco paradójica, ¿eh? Pero realmente yo invito a las personas, también mis clientes, muchas veces, digamos, sí es verdad que tienes que hacer un análisis competitiva, tienes que ver en qué parte del mercado estás y cómo puedes diferenciarte, etcétera. Pero realmente el poder real de tu marca personal está en tu capacidad de añadir valor a la vida de tus clientes y de tus stakeholders. Esto es fundamental. Entonces tienes que empezar por allí. Eso es la pregunta fundamental que tenemos que hacer. La idea fundamental no es tanto cuán competitivo soy yo respecto a las 10, 20, 100, 1000 personas que hacen lo mismo que hago yo. El punto es, ¿qué necesita mi cliente? ¿Cómo puedo ayudar a mi cliente? Y luego fíjate que el tema de la diferenciarse, ¿no? Va un poco con el tema, si quieres, de la unicidad, cómo podemos ser únicos, ¿vale? Entonces aquí estaba Oscar Wilde, que decía una Ujú. cosa fantástica. Tenía esta frase fantástica, bastante famosa. Decía, sé tú mismo porque todos los otros ya están ocupados, ¿no? Ahora, esto ya es fantástico. Be yourself because Sí, everybody else is taken, ¿no? sí. Con mi pronuncia italiana, perdona. Entonces, entonces Oscar Wilde decía una cosa bastante interesante. O sea, por un lado es una invitación a no copiar a los demás, porque al final estás copiando, entonces no tienes poder, ¿no? Siempre eres el que copia a otro. Por otro lado, hay una verdad en esto que decía Oscar Wilde, es que si todos los demás están ya tomados y si tú eres tú mismo, tú vas a ser único. ¿Vale? Entonces, la dinámica allí no es tanto cómo me relaciono yo con los demás, que repito, sí, tienes que hacerlo, tienes que entender a tu competencia, pero siendo tú mismo, automáticamente, esto es como los primeros principios, ¿no? El primer principio de la autenticidad es sé tú mismo. ¿Por qué esto? Porque si tú eres tú mismo, fundamentalmente estás siendo automáticamente diferente que cualquier otro. Dónde se expresa esta unicidad? En la experiencia de tratar contigo. Porque si yo estoy hablando con Robert, hay un solo Robert en el Sí, mundo. sí, El que está hablando conmigo. sí, Entonces, la experiencia que yo estoy teniendo en esta conversación no se puede repetir. Nadie más puede darme la experiencia de hablar contigo. sí, Entonces, esto, si uno es auténtico, la cosa ya empezamos por el sentido correcto, ¿vale? Entonces, aquí hemos dicho ya dos cosas interesantes. Uno es, tienes que conocerte a ti mismo muy profundamente y por otro lado, tienes que conocer a tus clientes y a tus stakeholders con un objetivo muy claro para saber cómo puedes servirles. Entonces el tema no es tanto, ya ves dónde voy, ¿no? El tema no sí, es tanto estar estudiando la competencia que está haciendo, la última promoción que ha hecho mi competidor más potente, etcétera, etcétera.
Vale, ok, tienes que saberlo, esto Sí. seguro. Pero el tema es, ¿cómo puedo yo entender, anticipar, revelar las necesidades que son las que ya han emergido en mi cliente o las que mi cliente igual tampoco sabe exactamente lo que necesita? Yo lo puedo ayudar a esta persona a entender cómo puede estar mejor. Permíteme subrayar una cosa en este caso que no estamos manipulando, ¿no? Cuando uno dice generar un deseo en tu cliente. Esto lo puedes hacer de dos formas. Puedes manipular a las personas y esto honestamente no es mi, no es mi Nuestro camino. estilo. No es mi estilo, no es mi forma de estar en el mercado y invito siempre a todas las personas a no estar en ese asunto. La otra cosa es, si tú verdaderamente estás, pongámoslo de esta forma, enamorado de tu cliente, tú anticipas los deseos y sobre todo las necesidades de este cliente para que pueda estar mejor. O sea, tu objetivo es querer que tu cliente esté mejor, tenga una vida mejor. Ya, oye, me voy por un lado que es muy actual también porque me hablas de de la competencia, claro, y esta competencia se da porque hay una democratización de la comunicación por las redes sociales, porque hay una democratización del conocimiento por la inteligencia artificial, ya olvídate del internet ya es de hace muchos siglos atrás, ya el Google es de siglos atrás, ahora es la inteligencia artificial, entonces se ha democratizado los canales, se ha democratizado el conocimiento. Y entonces todos somos iguales, porque todos tenemos lo mismo. ¿Cómo dejamos de ser solo visibles para volvernos relevantes en este espacio, como tú decías, de tanta competencia? O sea, ¿cómo nos Sí, diferenciamos el sí. uno del otro? ¿Cómo, por ejemplo, en tu caso, vemos que ese libro es relevante cuando ahorita lastimosamente tenemos tantos profesionales que ya ni siquiera se toman el tiempo de escribir un artículo porque se lo piden a ChatGPT, a Cloud, a quien sea y ya. Sí, 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 sí. Mira, Robert, eso de la inteligencia artificial yo creo que es algo que tenemos que abrazar. La inteligencia artificial es muy útil. Yo hago bastante uso de la inteligencia artificial, Totalmente. absolutamente. También, digamos, de una forma que pero yo considero sana, también en la parte de escribir. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede ser un buen sparring partner cuando tú estás escribiendo, pero no es nada más que esto, porque la inteligencia artificial lo que hace es nivelar, es nivelar. Lo que hace es lo contrario de lo que estábamos diciendo antes. En lugar de hacerte ser tú mismo, te nivela a ser la media o la mediana, no sé cómo se dice en castellano, la media de todos los demás. ¿Vale? Entonces, si tú quieres diferenciarte, pues tienes que hacer un uso muy sabio, muy intencional de la inteligencia artificial. Es un instrumento para obtener información, pero la elaboración de la información, la definición de las ideas, también el espíritu, como tú quieres estar en el mercado, esto no lo puedes pedir a la inteligencia artificial. Ni Claude, ni ChatGPT, ni cualquier otra Claro. inteligencia artificial, porque te va a nivelar con los otros. Entonces, si tú quieres diferenciarte, pues usa la inteligencia artificial como un sparring partner, como un acumulador de información, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, cuando estoy eh, entrando en un tema que me gusta, más o menos lo conozco, etcétera. La primera cosa que hago, yo uso Claude, por ejemplo, también ChatGPT, etcétera, pero mucho uso Claude como go-to, eh, y empiezo a investigar este tema junto con Claude, de forma que, por ejemplo, veo cuál es toda la literatura disponible, cuáles son los autores más interesantes, etcétera, etcétera. Después de haber hecho este análisis, yo puedo hasta en algún momento, no lo hago siempre, pero en algún momento pido a Claude de hacer un escrito, pero te aseguro, lo masacro al pobre Claude porque, porque le digo exactamente lo que tiene que escribir, todo lo que tiene que escribir, cómo lo tiene que escribir, etcétera, etcétera. Y a veces acabamos peleando, Claude y yo, porque la tendencia de Claude es que Claude quiere
usar su propio estilo y su propia voz. Y yo quiero usar mi propio estilo, mi propia voz y mis propias ideas. Y entonces a veces digo, estoy perdiendo tiempo con esta cosa. Entonces, acabo escribiendo yo el artículo. Entonces, Sí, sí, me pasa igual porque a mí yo trabajo mucho con ChatGPT y él, claro, comienza el estilo. Entonces el estilo es de oraciones muy cortas, cortadas de paseo. Yo en cambio soy y- más de narrativa, más de storytelling, más de contar y de meter mis experiencias. Y le digo, eso no es, eso, voy a copiar estos datos que son importantes y el resto lo escribo yo porque no soy yo, no me total, siento total, reflejado. Incluso total. yo no hablo así. ¿Por qué usa esas palabras si yo no hablo así? Oye, Sí, sí, sí. Giuseppe, recién veía que publicabas en LinkedIn algo sobre el núcleo de identidad y el centro de gravedad. Algo así era. Sí, sí, No sí, sé sí, sí. si nos puedes contar un poco más de esas referencias, hacia dónde apuntan. Sí, hablo en ese artículo de la identidad de tu marca personal, que se refiere a una teoría de uno de los padres del branding, que se llama David Aker, y él habla de Brand Identity. Brand Identity es muy interesante porque te da una plantilla para poder pensar en tu marca personal. Realmente él dice que hay cuatro elementos. El primer elemento es cuál es tu oferta. En sus palabras sería el producto que estás ofreciendo, o sea, la marca como producto. Entonces, tu marca se define por un cuarto en cuál es tu oferta al mercado. La segunda parte de cómo se construye tu marca es cómo tú estás organizado. Entonces, nosotros como marca personal tenemos que pensar estas dos cosas, ¿no? Uno es, yo qué estoy ofreciendo al mercado, si, digamos, sabiendo que lo que yo estoy ofreciendo al mercado influye en qué piensa el mercado de mí. ¿Vale? Entonces, si yo, Giuseppe, por ejemplo, yo estoy ofreciendo la marca personal en un nivel de estrategia, no en un nivel de la táctica, entonces, cuando el público necesita una reflexión estratégica, viene a mí. Cuando necesita algo más táctico, más de promoción, de cosas de ir al mercado ya, tener resultados inmediatos, pues hay otros profesionales muy válidos que lo saben hacer mejor que yo. Sí. Entonces, yo ya me defino por la oferta que tengo. La otra cosa es cómo estás organizado. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo estoy organizado como un consultor autónomo, independiente, pero puedo crear equipos ad hoc cuando el proyecto es más grande. Entonces, esto el público tiene que saberlo. Estas dos cosas, que luego hay dos más, estas dos cosas son cómo tú produces valor, ¿vale? Ya, Cómo tú propones tu valor al mercado. Luego hay dos elementos más que son la marca como persona y la marca como símbolo. Y eso es súper interesante. No tenemos el tiempo de ir en profundidad, pero sí que es muy interesante. La marca como persona es nuestra personalidad, como el público nos percibe como persona exactamente. Y esto ya, en una, digamos, una marca personal es bastante directo porque siempre estamos nosotros, no hay intermediarios entre sí, nosotros y el público. Y luego la marca como símbolo, esto sí que es un tema, es un temazo. Fíjate que había un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que hablaba de capital simbólico. De hecho, hablaré yo de capital simbólico en el próximo número de mi newsletter, y explicaré muy en detalle cómo se construye el capital simbólico. Te digo solo esto para decirte la importancia. En este momento, tú y yo estamos hablando, tu público a ti te conoce profundamente, a mí me conoce muy poco, evidentemente, si alguien me conoce. Entonces, lo que están haciendo es activar una serie de shortcuts en su mente, una serie de atajos en su mente por los señales que estoy emanando yo en este momento. ¿Vale? Entonces, esto es la heurística de la mente. Y la heurística de la mente está definida por muchísimos sesgos y sobre todo por el uso de elementos simbólicos que la mente luego une en una historia. En este momento, tu público se está haciendo una historia relacionada conmigo, ¿vale? Entonces, si ujú, yo sé manejar esta cosa, y se puede hacer, si yo sé gestionar esta situación, entonces yo puedo tener un control sobre los aspectos simbólicos de mi marca personal. Y esto es muy interesante, de verdad, y es una de las, digamos, de las dimensiones
más pro de la gestión de la marca personal. Oye, que me parece Y súper interesante y es algo a lo que deberíamos de profundizar muchísimo más. muchísimo, muchísimo. Y Robert, si me permites, sé que estamos ya, yo creo, Ya fuera sobre de el tiempo. tiempo. Mira, lo que decía yo antes, ¿no? De uno tiene que amar a su público, ¿no? Entonces yo pensando en el público que nos está escuchando, creo que hay una noción, un punto que es fundamental que todos sepamos, todos los que tenemos un negocio personal y que vamos con nuestra marca personal dentro del mercado, una cosa fundamental que tenemos que tener siempre presente es la idea que yo llamo la idea de la relevancia. Ah, que no te he contado qué es el centro de Ajá. gravedad permanente. Luego te lo cuento si me das el tiempo. Una cosa importante que quiero comentarte es esta. Tenemos que ser relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos ponemos en el mercado, no vale que digamos a nuestro público todo lo que sabemos hacer, todo lo que podemos hacer, etcétera. Esto es inundar el público digamos, como una forma de overwhelming, ¿no? Ujú. De querer hacer todo. Lo que tenemos que hacer es empezar por el público, empezar cuáles son sus necesidades y sobre sus necesidades moldear nuestra comunicación, porque nuestra comunicación tiene que ser relevante para nuestro público. No es importante todo lo que podamos decir, es importante lo que podamos decir que al público le sirve. O Entonces, sea, el tema ¿cómo de la les relevancia, ayudamos a ellos realmente? exacto, eso es el perímetro dentro del que tenemos que estar siempre. Porque si salimos de este perímetro, o no nos escuchan o totalmente se huyen, porque dicen, bueno, no está hablando de mí, no es relevante para mí, me voy, en un mundo Ujú. donde todo el mundo es. Y para concluir, si quieres, Sí, 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 lo del centro de gravedad. el centro de gravedad permanente es realmente, yo creo, la base de una buena marca personal porque es, digamos, aquel conjunto de valores de tu visión del mundo, de cómo estás en el mundo, digamos, de tu brújula moral que te permite tomar decisiones y estar en el mercado. Sobre todo esto es muy importante cuando el mercado se hace un poco movedizo, especialmente en los tiempos que vivimos hoy, pasan cosas cada día y ¿no? Te tiran por un lado, por otro, etcétera. Entonces, ¿el tema cuál es? ¿Podemos estar siempre parados? Esto no puede ser. Hoy en día te tienes que mover, tienes que ser muy dinámico, tienes que ver dónde están las oportunidades, correr hacia las oportunidades, etcétera. Entonces tú necesitas cierto dinamismo. Pero el dinamismo por sí solo es histeria, ¿no? Te vas a perder. La gente, sobre todo tu público, no va a entender de qué vas. Entonces, el centro de gravedad permanente es justamente esto, es tu compás moral que te hace ser la persona que eres, el único, ¿no? Como hemos empezado esta conversación, el único que tú eres. Y es necesariamente tiene que ser moral porque en un mundo tipo el que vivimos hoy, los desafíos que tenemos a veces se transforman en dilemas y los dilemas no tienen respuestas fáciles y sobre todo no tienen respuestas binarias. En estas situaciones, lo que podemos hacer, la única cosa que podemos realmente hacer es apelar a quiénes somos y cómo vemos el mundo, la brújula moral que te decía antes. Entonces, esto es el centro de gravedad permanente. Es el que permite a nuestra marca personal permanecer en un centro de forma que nuestro público, ya ves que voy siempre a mi público, vamos siempre a ellos, de forma que nuestro público pueda leernos, entendernos y decidir si les servimos. Esto es el Claro, punto. que es increíble y los que ya llevamos algunos años en esto, pues justamente evaluamos que antes los medios eran menos, sí había mucho trabajo, pero era más fácil captar esa atención, lograr ese contacto. Ahora ante tanta masificación y las redes sociales y todo, ¿cómo logras volverte relevante realmente con lo que tú dices? Conectando con la audiencia, diciéndole algo que haga que pares lo que yo llamo el scroll infinito, paras el scroll infinito de LinkedIn, de TikTok, de la red que quieras, de lo que sea, y te paras porque te llamó la atención. Oye,
esta persona me está hablando a mí, me está resolviendo una duda, me está hablando en mi idioma, me está cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que yo resumo así, o sea, conecta con tu audiencia de la manera adecuada. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Oye, Giuseppe, mil gracias. Se nos quedó corto el tiempo. Vamos a Sí, tener, no sé, tenemos que buscar otro espacio para seguir hablando porque creo que solo hemos como se dice, raspado la olla por encima. sí. Entonces, más bien te comprometo a que tengamos un nuevo espacio para poder profundizar todos estos temas. Y nada, agradecerte infinitamente por haber aceptado la invitación. Ha estado un placer estar contigo y espero verte pronto otra vez. Muchas gracias. Seguramente, seguramente. Y a todos quienes siguen, escuchan o ven 15 minutos al rojo vivo, como siempre, nos veremos la próxima semana. Hasta pronto. Adiós.